Está con nosotros la doctora Leticia Pintos del Ministerio de Salud. Hola doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buen día, Santi, Teresa, Luis, buen día. ¿Cómo están de toda la audiencia? Bien, señora. Está también con nosotros el biólogo Pastor Pérez. ¿Cómo te va, Pastor? Gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Y en instantes el doctor Guillermo Sequera, que va a compartir con nosotros algunas proyecciones epidemiológicas también. Pero, doctora Pintos, quiero aprovechar esto que sucedió en Carapeguá para preguntarte, ¿qué pasó con aquella promesa de no va a faltar oxígeno? Que recuerdo una conferencia de prensa que habían hecho con el director de insumos estratégicos, donde estuvo también el viceministro Martínez, y el mensaje claro fue, garantizamos el oxígeno, no va a faltar. Sin embargo, Paraguarí la semana pasada ya nos mostró este escenario. Ahora de nuevo en ese departamento, Carapeguá en particular, y el caso de Coronel Oviedo, donde vivieron horas críticas a raíz de eso. ¿Qué pasó que no se garantizó esto? Las empresas no pueden cumplir, Santi, es la realidad. No son solamente esos departamentos, tenemos problemas en la mayoría de los hospitales del país, porque no hay más oxígeno. Esa es la realidad. Las empresas dicen, ya no tengo, traen del exterior, hay gente que trajo de Chile, inclusive oxígeno, pero no dan abasto por la cantidad de pacientes que tenemos. Ahí tuvimos problemas, baja el nivel de oxígeno hasta cuando se carga el oxígeno, se usan los balones, se cambian los balones, ¿dónde se recargan los balones? Área central. Entonces hay gente que recorre 200 kilómetros 5 veces al día para cargar balones. Esa es nuestra realidad. No nos vamos a engañar, no estamos bien. Como yo siempre digo, nosotros pensamos que el exterior está mal y no vemos lo que pasa en nuestra casa. Acá no estamos bien tampoco. A ver, me preocupa, doctora, lo que decís, porque arrancás con dos cuestiones que de verdad me parecen mucho más preocupantes de lo que imaginaba, ¿verdad? Porque de por ahí uno esperaba, estos son casos que se dieron, no nos avisaron antes, pero si nos avisaban con tiempo íbamos a reponer, es una cuestión de logística, pero decís... Pero hay de todo un poco, porque ayer, por ejemplo, el camión que estaba llevando el oxígeno tuvo un inconveniente por el camino. Después tenemos en otras ciudades que no llegan los camiones porque hay cierre de ruta. ¿Cómo uno va a cerrar la ruta al camión de oxígeno? Eso es increíble que pueda ocurrir. Pero doctora, cuando decís, las empresas no pueden cumplir, no hay más oxígeno. Ellos nos manifiestan que están en proceso de compra. Lo que nos va a ayudar mucho es a CEPAR cuando empiece a funcionar, realmente. ¿Cuándo sería eso? Y en teoría hoy. Pero tenían problemas, entiendo, con el transporte. Y las empresas, todas las empresas, eso es lo bueno también, que todas las empresas ponen a disposición todas sus movilidades. Entonces es una cuestión de que hay hospitales pequeños que se manejan con balones. Y ese es nuestro principal problema, el intercambio de balones. Hay ambulancias que ahora están trasladando balones para hacer carga. Tenemos de Santaní, del área de Paraguarí realmente. Y es una lucha diaria, tanto de las personas en los hospitales y de la gente a nivel central intentando que no falte en ningún lado. De repente tenía que llevar a una ciudad, pero en otra ciudad bajó más porque aumentaron los pacientes y se hace un intercambio entre ellos. Es una lucha realmente el tema de oxígeno. Ya son 2 las empresas que están medio, hasta aquí podemos y no podemos crecer y no podemos aguantar lo que teníamos. ¿Cuáles son? Tenemos Gas Metal, es una, y la otra empresa no estoy recordando el nombre ahora mismo, pero enseguida La Oxígena, ¿no es? La Oxígena, exactamente. Y son empresas, y tenemos empresas que se ponen, digamos, las pilas, ellas se ayudan las unas con las otras, pero en el trajín diario, está faltando acá, llaman, el director regional llama, va a faltar en tal hospital, entonces vamos a darle un refuerzo y eso genera una especie de ansiedad, y una ansiedad que nos mata todos los días. ¿Y qué significa el hasta aquí podemos, el no hay más oxígeno, no podemos cumplir? Significa, Santi, que hay hospitales que tienen 30, te doy un ejemplo, 30 balones y 50 bocas de oxígeno. Si yo le digo, por ejemplo, donde tenemos muchos pacientes, vamos a enviarle 20 balones más. Esos 20 balones no están garantizados de que se puedan cargar
en forma continua. A eso me refiero cuando digo hasta aquí llegamos, que dicen las empresas. O sea, tenemos un tope con nuestro número de pacientes que tenemos ahora, pero eso va en aumento. Entonces, nosotros necesitamos crecer también en eso. Y ahí estamos con un problema de crecimiento porque no tenemos el abastecimiento suficiente. Con este escenario, con la cantidad de contagios que vamos a hablar ahora con el doctor Sequera y el doctor Pérez, complicado el panorama, Tere y Luis. Sobre todo lo que a mí me preocupa es que tenemos, por un lado, la falta de oxígeno propiamente, pero también nos falta infraestructura. Por lo menos la infraestructura deberíamos de algún modo, con carácter de emergencia, resolver, ya que usted dice, por ejemplo, tenemos una provisión de 50, pero solo podemos 30 por la infraestructura. Entonces, obviamente, ahí ya no es solamente la falta de oxígeno, sino que es todo el complemento. Claro, a lo que voy es que los hospitales que trabajan con balón, ahora tenemos en la mayoría de los hospitales tenemos los tanques, pero yo cargo mi tanque, ponerle 1000 litros, y antes me duraba 24 horas, ahora dura 6 horas. Entonces las empresas tienen que irse cada 6 horas a recargar ese tanque de 1000 litros y los balones. Nuestro principal problema está en los balones, porque los balones, si vos usas el tanque, el oxígeno del tanque para recargar balones, disminuís lo que tenés en general en tu boca de oxígeno en el hospital. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio de que no falte para esos balones también. Y en cuanto a infraestructura, mira, ahora tenemos 8 modulares nuevos que no los podemos habilitar justamente por el tema de oxígeno. Las empresas nos van a proveer, van a venir al país en 90 días, y 90 días, ahora estamos a la mitad. Una eternidad en este momento. Pero para nosotros día a día es el problema. ¿Cuál es la estrategia, además de esperar que funcione ACEPAR? Y la estrategia ahora es la colaboración mutua entre las empresas. Ir apagando incendios. Ahora estamos apagando incendios, pero ustedes ven uno de los varios que hay todos los días y a todas horas. De repente, por ejemplo, Hospital de Pedro Juan Caballero, yo le dije, hace 3 días le dije al director, 4 en realidad hoy, qué suerte que ustedes están contenidos. A la noche me dijo, ¿para qué hablaste, doctora? Nos cayeron como 20 pacientes y ahí se arma la locura de correr, porque se llenan las salas y vienen a la urgencia y tenés que tener tu balón. Pones tu balón. Esta es una enfermedad que requiere mucho oxígeno. O sea, no es lo mismo tener una crisis de otra cosa, que te ponen 2 litritos de oxígeno y estás bien. Acá estás con 15 litros de oxígeno por minuto o más tal vez. Si te conectan a una máquina de alto flujo, hasta 60 litros por minuto de oxígeno. Entonces, se gasta muchísimo. El balón dura 3-4 horas. Y ahí empiezan los problemas. Y tenemos muchos pacientes que llegan muy graves a los hospitales. Ese es lo que es nuestra principal preocupación. Gente joven que llega muy tarde, no muy tarde, muy grave a los hospitales. Tomando 2 proyecciones que después vamos a entrar en detalles, el trabajo de Pastor y de Guillermo, no vemos un panorama alentador para nuestro país durante el invierno y en la región en general. Este va a ser un problema mucho más grave en los próximos meses porque Brasil va a necesitar de más oxígeno. Brasil es un mercado del cual nosotros nos abastecemos. En este momento estamos tratando de apagar incendios, pero pensando en que puede llegar el momento que Brasil nos diga, señores, no le vendemos más oxígeno porque nosotros necesitamos de eso. ¿Qué hacemos allí? Y eso ya nos pasó unos cuantos días que estuvimos desesperados y se trajo de Chile oxígeno. Y ahora tenemos que pelear más porque lo que nosotros hacemos nos alcance. Pero está peleado, no les voy a negar, está difícil este tema. ¿Cómo te va, doctor Sequera? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Pastor, quiero arrancar con el escenario en el que estamos hoy, ¿verdad? Porque el otro día conversando en Monumental, es muy interesante el trabajo que hace el Pastor Pérez, porque yo suelo decir, son escenarios que ojalá no se den, pero me puse a mirar un informe del 29 de abril en el que este joven que está aquí con nosotros, y digo joven con todo respeto, pero es una cuestión que creo que hay que destacar por el gran trabajo que hace, decía y publicaba el diario Última Hora, en 21 días vamos a tener 1900 fallecidos.
Y miré esa publicación, calculé 21 días y vi que sumando los reportes de fallecidos diarios llegamos a 1.700. O sea, prácticamente le dio en el ojo, ¿verdad? Y me decía Pastor en radio, no quiero tomar las proyecciones a septiembre o a octubre porque es amplio el margen de error que se puede tener, esto es muy dinámico. Pero es muy probable que en las próximas horas ocupemos el primer lugar a nivel mundial en cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Cortamos la comunicación y minutos después se daba en realidad ese escenario de manera inicial y después una cuestión más consolidada ya en las últimas horas incluso. Llegamos al peor lugar hoy a nivel mundial, Pastor. Esa es una realidad. Así mismo, Santiago. Quiero mencionar que los datos que yo proporciono son resultados de un equipo de investigación con el cual estoy colaborando. Sí, ya llevamos adelante 2 proyectos de investigación que están siendo financiados por el CONACYT y uno de ellos específicamente trata sobre modelos matemáticos para hacer pronósticos y proyecciones. Independientemente de eso, también yo desarrollo algunos modelos que permiten hacer aproximaciones estadísticas, ¿sí? Luego también tenemos un proyecto que trata sobre sistemas para predecir más cuestiones a nivel de casos. Por ejemplo, que una persona que sea positivo entre en UCI o que una persona sea positivo fallezca. Predecir a partir de atributos demográficos, a partir de los síntomas que presentan, los factores de riesgo. Entonces tratamos de predecir esos eventos, ¿sí? E incorporarlo dentro de un sistema que debe servir para tomar decisiones a ese nivel, ¿sí? Y lo que nosotros hasta ahora encontramos, y es una cuestión que estuvimos haciendo un seguimiento desde la primera semana de que inició esta epidemia, la primera semana del primer caso, desde entonces venimos haciendo un seguimiento y aprendiendo y adaptando nuestros modelos. Actualmente nosotros sabemos que hasta aproximadamente 30 días, aproximadamente a un mes, nosotros podemos hacer proyecciones que tienen una tendencia de error estadístico del 20%, está acotado al 20%, luego eso se dispara y va aumentando en el tiempo, ¿sí? Entonces, en cuanto a las proyecciones, efectivamente nosotros llevamos un ritmo de crecimiento exponencial. Actualmente esa es la evidencia que tenemos. Eso no es nada bueno. En algún punto, hace semanas atrás, pasamos a tener una tendencia más de crecimiento subexponencial, más lento, pero esto se volvió a acelerar y esa tendencia implica que los números deben seguir aumentando. Independientemente de eso, hay otros equipos a nivel mundial que realizan observaciones. Un equipo líder, por ejemplo, es el de Helmetric. Ellos hacen proyecciones están trabajando proyecciones y comunican proyecciones a un tiempo más prolongado. Y dado la situación de la cual estaban conversando recientemente, hay que tener en cuenta que si nosotros actualmente estamos en una situación muy apretada, y teniendo en cuenta esa incertidumbre, el margen de error que estamos hablando, Helmetric estima que para el momento más crítico, que es aquí a la vuelta, cercano a julio, nosotros podríamos estar enfrentando en cuanto a óbitos 2 veces más el número que estaríamos enfrentando, cifras cercanas a 200, ¿sí? Eso es lo que se pronostica. 200 fallecidos por día. 200 fallecidos, dado la tendencia que llevamos actualmente. De cierto modo, estos equipos tratan de proporcionar eso, pero al mismo tiempo también darte márgenes o proyecciones que son en función a ciertas decisiones que vos tomás. Ellos, por ejemplo, anticipan que nosotros como sociedad no vamos a ser capaces de soportar eso, ¿sí? Implica que nosotros vamos a tener una reducción drástica de nuestra movilidad y un uso masivo de tapabocas. ¿En qué se basa esos supuestos? En asumir de que el número de pérdidas, de óbitos, va a ser tal que a buena parte de la sociedad le va a tocar una persona cercana. Entonces eso, de cierto modo, implica un umbral en el cual vos tomás conciencia de la crisis que estamos afrontando y tomás una conducta más consecuente a eso. Eso en forma colectiva y también en forma individual. Hoy, en un ping-pong rápido, hoy estamos en el primer lugar a nivel mundial de fallecidos por millón de habitantes.
Efectivamente, según informa justamente el Helmetry, Worldmeters es la plataforma, nos posiciona como el primer lugar a nivel mundial. En World eData también uno puede corroborar que en términos relativos estamos en primer lugar a nivel mundial. Lo segundo, ¿a cuántos fallecidos por día podríamos llegar en lo que se supone más cercano es el peor momento que va a tener Paraguay? Decías vos a través de Monumental, sería finales de junio, inicios de julio. Así mismo, ese es el escenario. Y actualmente las proyecciones, como comenté, de Helmetry proporcionan números que son el doble de lo que estamos enfrentando actualmente. También seguir lo que pasó en otros países nos ayuda a entender cuál es el potencial de esta epidemia, y para eso necesitamos hacer comparaciones relativas. Bélgica, por ejemplo, en un momento dado llegó a alcanzar números de 28 muertes por millón de habitantes. Nosotros actualmente estamos en 13. Un estudio que había hecho Helmetry, que publicó en la revista Nature, indicaba que el 90% de las localidades que ellos estaban haciendo seguimiento, las poblaciones reaccionaban a un umbral cercano a 8 millones. Algo que sucedió en Latinoamérica. Nosotros aparentemente tenemos un umbral de crisis muy diferente en esta, lo que yo considero una segunda ola. Nosotros sobrepasamos esa cantidad y hasta ahora no hemos tenido todavía una reacción como sociedad. Guillermo, ¿cómo llegamos hasta acá? Vos que sos director de Vigilancia de la Salud, este escenario que nos pinta el haber sido un país que proyectaba a nivel internacional como una cuestión heroica, cómo soportaba la pandemia y qué sé yo. ¿Cómo llegamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué vamos a estar peor inclusive según estas proyecciones? Bueno, primero es un mensaje del mismo virus, ¿verdad? Acá nadie tiene una estrategia exitosa, ¿verdad? No hay país que se salva de su éxito, y los que se salvaron probablemente todavía se salvaron, ¿verdad? O son algunas islas o son algunas dictaduras. Esos son los elementos más funcionales contra el virus, es la dictadura, porque en realidad puedes eliminar al virus más fácilmente, puedes controlarlo, las medidas autoritarias lastimosamente sirven para controlar. O puedes mentir con los datos. O falsear los datos, ¿verdad? O ser una isla, ¿verdad? Donde uno puede controlar el acceso, es único, siempre por el aeropuerto, y uno puede controlar ese tipo de ingresos. Esos son los dos elementos que facilitan mucho la gestión de la pandemia. Un país como nuestro, rodeado de tierra, ¿verdad? Con más de 1.400 kilómetros de frontera seca con el Brasil, con ciudades partidas por la mitad, por una calle, ¿verdad? Donde del otro lado hay otras políticas, con coberturas vacunales diferentes de uno y otro lado de un río, por ejemplo. Es mucho más complejo, ¿verdad? Mucho más compleja la gestión. Aún así, este virus, no sé si te decía vos, Santi, este virus es del segundo tiempo, ¿verdad? Este virus juega mucho mejor el segundo tiempo. El primer tiempo, algunos cayeron y perdieron goleada ya el primero, ¿verdad? El segundo tiempo, este virus te hace muchos goles. Por eso el balance general siempre hay que hacer mirando un poco todo el partido completo, ¿verdad? Y quién perdió por más goleada, el que hizo la mejor o peor gestión, ¿verdad? Entonces, este es un momento que veíamos venir, complicó muchísimo la nueva variante. Si nosotros seguíamos gestionando como gestionamos, o sea, todo lo que hicimos parecía ser que hacía mermar o mitigar el impacto de esa variante anterior, probablemente menos contagiosa. Finales de febrero, principios de marzo, es impresionante cómo se multiplican por 3 todos los indicadores. Y yo no veo explicaciones conductuales al respecto. O sea, no digo que en marzo, abril el paraguayo se porta mejor que el año pasado o que en diciembre, por ejemplo. Para mí, en diciembre nos portamos muy mal. En enero tuvo que haber explotado y aumentaron los casos, pero no fue mucho. Dentro de todo, esa mitad de la población que yo creo que se cuida, ayudaba a mantener un número de casos que era digerible para el sistema de salud. A partir de marzo, el componente biológico del virus, creo yo, ¿verdad? Y Pastor suele hablar también de un fenómeno de estacionalidad, ¿verdad? Creo que el componente biológico es muy pesado, de que es mucho más contagioso. Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos familias enteras, que creo que de los 12 o 15 que forman una familia grande, 14 caen, ¿verdad? O sea, así vemos. Y esto no veíamos el año pasado. Entonces, hay un componente biológico del virus que cuando entra a una casa,
caen todos y los números son fascinantes, fascinantes digo, son insoportables para el sistema de salud, porque es cierto, duplicamos, en algunos casos triplicaron el número de terapias intensivas, pero nosotros necesitamos, aparte de que hay una deuda histórica, nosotros sin coronavirus luego teníamos que tener 3 veces más la cantidad de camas de terapia intensiva. Con coronavirus alcanzamos ese mínimo, pero el coronavirus nos pide 3 veces más de ese mínimo estándar global. O sea, nosotros probablemente debemos multiplicar por 6 nuestra capacidad. Mínimo por ¿verdad? 6. Y bueno, acá, como decía en la conferencia de prensa, estamos en el horno, ¿verdad? Es así. Estamos, como lo estuvo Uruguay también, ¿verdad? Nosotros vemos la gestión de Uruguay también, el país que gestionó súper bien mucho mejor que nosotros, realmente una de las mejores gestiones en el mundo de la pandemia, pero hace 1 mes y medio que está en este podio. ¿Verdad? Nosotros estamos ahora, lo importante es no quemarse en el horno, ¿verdad? No estar tanto tiempo en el horno. Esta pandemia nos obligó a entender muchos términos que normalmente no utilizábamos y nos lleva a pensar situaciones como por ejemplo la que se plantea con la famosa inmunidad de rebaño. Y si miramos los últimos números, encontramos 348.000 casos confirmados, un poco más, de acuerdo al último reporte. Y siempre te preguntamos a vos, ¿estos números por cuánto tenemos que multiplicar? Y en un principio hablábamos de por 10, ahora entre 5 y 7. Si hablamos de 7, estamos rondando los 2 millones de casos confirmados ya en el país. No rondamos aún la inmunidad de rebaño con una población de 7 millones y 2 personas que pudieron haber tenido. Si reducimos un círculo laboral o familiar, la mayoría de los componentes ya tuvimos COVID. No nos aproximamos todavía a esa inmunidad de rebaño natural después de haber tenido la enfermedad sin vacunarnos. La verdad que a mí no me ilusiona tanto llegar o no a la inmunidad de rebaño, entendiendo de que este virus va mutando. Entonces, de esos 300.000, ¿cuántos fueron de la variante anterior y cuántos son de la P1 ahora? Y las nuevas variantes podrían ingresar. Acá, inclusive mismo para la vacunación, ¿verdad? Tenemos que alcanzar las mayores coberturas, principalmente en las poblaciones de riesgo, que es el 90 o 95% más de nuestra mortalidad ocurre en ese grupo. Las poblaciones de riesgo por edad o por patología de base. Estamos hablando más o menos de 2 millones de personas en nuestro país, que sí o sí tienen que estar vacunadas. Como vacunando a ese grupo, el impacto y el requerimiento de servicios de alta complejidad va a ser menor. Con esto no estoy diciendo que no hace falta vacunar al resto, no. Vamos a vacunar a todo lo que se pueda, pero que sean 2 millones de vacunados. Y no cualquier 2 millones, 2 millones de las personas con factores de riesgo, principalmente la edad, ¿verdad? Y como dijimos también en la conferencia pasada, las comorbilidades, entre ellas la obesidad. La obesidad, con de la mano de la diabetes, de la mano de la hipertensión, todas las enfermedades crónicas, lidera hoy la causa de gravedad y mortalidad en las personas principalmente jóvenes. Entonces, si nosotros cubrimos eso, y después hay un montón de patologías, ¿verdad? Los que tienen cáncer, los que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Todo esto, más o menos 1.800.000, 2 millones de personas. Si nosotros llegamos a tener a esta población vacunada, el impacto en requerimiento de alta complejidad médica va a ser mucho menor. Y eso va a hacer seguir la pandemia, probablemente, pero por lo menos los servicios van a descansar un poco. Y ustedes que hacen proyección, ¿cuándo piensan que podríamos llegar a ese universo de 2 millones de personas vacunadas? Sáquense de las negociaciones, ustedes están en medio de un mar de números, pero de acuerdo a la información que manejan, ¿cuándo tendríamos esa población vacunada, 2 millones de personas? Y no se puede hacer, Luis, porque lastimosamente no son proyecciones aritméticas ni nada de eso. Tenemos que hacer, las negociaciones políticas no tienen algoritmos, ¿verdad? Lastimosamente la llegada de vacuna no tiene un patrón que nosotros podamos decir. Nosotros hacemos proyecciones de cómo venimos vacunando, vamos a terminar vacunando en 200 años, pero de repente, pum, te viene 1 millón de dosis. Y solucionar la mitad del problema, ¿verdad? Entonces, es impredecible un poco para hacer proyecciones cómo van llegando las vacunas, ¿verdad? Lastimosamente eso es lo que no ocurre, no tenemos esas sorpresas. Claro, Es lamentable Sí. realmente, pero bueno, teniendo en cuenta que la solución serían las vacunas, que no las tenemos y probablemente no las tengamos, ¿cuál es la estrategia? ¿Llegaríamos a lo que acaba de decir el biólogo
Pastor Pérez, de 200 muertos por día. Esa es la misma proyección que ustedes también están analizando. ¿Y cómo encararíamos esa situación? No hay oxígeno, no hay insumos, los médicos están estresados, cansados. ¿Cuál es la estrategia que tienen? No, obviamente la vacunación, fortalecer que lleguen las vacunas, la presión de que lleguen las vacunas también la hacemos nosotros, de vigilancia de los servicios. De todos lados. La vacuna es fundamental, ¿verdad? Desde el punto de vista de control de la enfermedad, nosotros ampliamos muchísimo todo lo que es el call center, por ejemplo, de llamadas a los contactos. Copaco nos está ayudando muchísimo en un convenio que tenemos, se hacen miles de llamadas, más allá del caso, que es positivo y que se le llama y se le avisa que es positivo. Sacamos una lista de contactos y hay un equipo de rastreadores, le llamamos nosotros, que le volvemos a llamar a esas personas. Tratamos de agendarle para que se haga el test, le explicamos que tiene que hacer cuarentena, ¿verdad? Que no es que tiene que esperar su resultado y ahí si recién si es positivo va a hacer cuarentena, o sea, avisarle que estuvo en contacto. Es un poco la estrategia que teníamos antes, pero que ahora ampliamos con más de 50 llamadores, rastreadores, en 2 turnos de 50 a 50 son 100, son miles de llamadas por día que se hacen. Es una estrategia que se sumó en el último mes de manera más importante, ¿verdad? Y luego el tema de la conciencia. Yo creo que el componente... Estamos viendo contagios. Hoy 2 de cada 3 o inclusive 3 de cada 4 contagios ocurren en entornos particulares. En encuentros de amistad o familiares o familia extendida, ¿verdad? En encuentros tipos Día de la Madre, fines de semana, encuentros familiares donde la gente... No estoy diciendo que no hay que hacer eso, sino que la gente no sabe hacer todavía. Yo creo que la estrategia comunicacional, tuvimos una reunión con mi TIC y con la gente de comunicación del ministerio, ¿verdad? De fortalecer un poco ese mensaje, porque por más cuarentena que nosotros podamos proponer del Ministerio de Salud, vemos que la gente, pues, está todo cerrado afuera, listo, igual se junta en las casas y no toma las medidas, ¿verdad? No sabe juntarse, tiene que ser al aire libre, hay que usar un poco el tapabocas, ¿verdad? Pero junio sería el mes más negro también. Ustedes comparten la proyección esta de 200 muertos por día. Así es. Nosotros la proyección más benigna habla de 140 más o menos. La más benigna. La más benigna. El tope de 140, la peor es 200. La benigna termina a finales de junio o empieza a descender y la otra finales de julio. Esas un poco son las proyecciones, ¿verdad? Guillermo, yo recuerdo que en Monumental nos dijiste hace unos meses que para septiembre, hace unos buenos meses en realidad, que para septiembre íbamos a tener el 50% de la población objetivo vacunada. Hoy acabas de decir, a este ritmo en 200 años vamos a terminar de vacunar. Una realidad. O sea, primero que duele, golpea y asusta. Insistiendo en la pregunta de Luis, siendo absolutamente honestos, entendiendo que vamos a un ritmo que en 200 años nos permitiría vacunar a esa población, y aquella estimación de 50% para septiembre, ¿cuándo más o menos podemos llegar realmente a una población que mínimamente esté vacunada para descomprimir los hospitales? Porque después me quiero meter a cómo está funcionando el sistema de vacunación en otros países, pero incluso en Paraguay con el personal de blanco. Y la misma respuesta, Santiago. O sea, si nosotros tomamos el ritmo de vacunación que tenemos y proyectamos, es súper lento. Pero tenemos de repente, como la semana que viene, van a venir una buena cantidad de dosis, alrededor de 600.000 dosis, entre el 3 y el 8 de... Crucemos los dedos. Crucemos los dedos, ¿verdad? Como dice el ministro, hasta que nos esté decolando el avión. Estas variables nosotros no manejamos, nos cuesta muchísimo. 600.000 dosis es un buen número. Ayer le escuchaba decir a Euclides también, ¿verdad? Que llegarían las Sputnik, las pendientes del contrato. Lo que resta lo que pasa es que yo tengo acá el registro y veo que lo que nos comunicaron es que para finales de mayo, sí, íbamos a tener 734.400 vacunas. 100.000 de Moderna, 200.000 de Covaxin, 134.400 de AstraZeneca, 250.000 de Sinopharm, 100.000 de Sputnik. Y esas son las que llegan ahora, atrasadas. Llegan la primera semana de junio. Pero llegan. Pero las Sputnik son primera dosis o segunda dosis. Primera dosis también. ¿Y qué pasa con las segundas dosis? Porque todavía no están en el país las segundas dosis. Porque tienen el plazo extendido ahora de 3 meses. Entonces van a llegar todas las primeras dosis y después van a llegar las segundas dosis. Es lo que
se está Es una trabajando. estrategia también. Reino Unido aplicó eso, pasó todas las vacunas que se usan en Reino Unido, como AstraZeneca, que se usa mucho ahí, y Pfizer. Ellos pusieron de que esas dos vacunas, las dos dosis son de 3 meses. Entonces facilitas también al vacunador, facilitas para el entendimiento de la gente, no tenés diversas, depende de qué vacuna, ¿verdad? No complejizar. Por más que Pfizer en todo el resto del mundo es al mes de poner la segunda dosis, ahí como AstraZeneca a los 3 meses. O sea, también es cierto que hay una recomendación de la farmacéutica, pero al final pueden ser decisiones de salud pública, ¿verdad? A la vuelta de la pausa, una pregunta para la doctora Pintos y una pregunta para Pastor. Primero, lo que decía Guillermo. Sin pandemia teníamos que crecer 3 veces la cantidad de camas de terapia intensiva. Con pandemia debería ser 6 veces eso. en realidad. ¿Qué tanto podemos crecer realmente versus lo que te dicen desde el sector de medicina crítica? Este es nuestro límite respecto a cantidad de personas. Siendo absolutamente honesto, ¿qué tanto más podemos crecer en camas de terapia intensiva? Y preguntarle a Pastor, de cada 100 personas hoy, con la variante que está circulando, con la situación que estamos viviendo, de cada 100 casos positivos, ¿cuántos casos llegarían a una sala de internación? ¿Cuántos casos llegarían a una cama de terapia? ¿Y cuántos casos eventualmente llevarían a un fallecimiento? Porque había una proyección inicial con la variante inicial de la pandemia, pero creo que hoy esas variantes se modificaron absolutamente. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Nosotros tenemos que hacer el corte y, por supuesto, vamos a compartir las preguntas que van compartiendo con nosotros también y vamos a insistir en ese plan de vacunación que está pasando, que mucha gente, incluso cuando llegan las vacunas, no va, la gente elige su vacuna. La gente elige hoy en Paraguay qué vacuna quiere ponerse. Hay un tour de a ver dónde está tal vacuna para ponerse. Preguntan ese dónde no se es- pueden ir a poner tal Ese no es un vacuna. problema comunicacional también, porque yo estoy viendo que si uno mira la vacuna de peor fama, entre comillas, los resultados que tiene son impresionantes. Sí. Y hay un gráfico que después me gustaría entrar en detalles con el doctor Sequera, que ayer presentaron, que para mí es clave en todo esto. Es el sector de salud que se monitoreó. Es el sector de salud que se aplicó la vacuna. ¿Y cuál es el porcentaje de ese sector de salud que dio positivo después de la aplicación de la vacuna? Para 100 personas que se contagian, de cada 100 casos positivos que tenemos, ¿cuántas personas se estima hoy, por cómo va el ritmo de la pandemia, necesitarían de una sala de internación? ¿Cuántas personas necesitarían de una cama de terapia intensiva? ¿Y cuántas van a fallecer independientemente a tener todo eso? Bueno, voy a mencionar algunas estadísticas que son parte de un proyecto de investigación que está siendo liderado por el doctor Hyun Ho Shin. En cuanto a estimaciones y cálculos de esos parámetros, nosotros tenemos estadísticas hasta el 2 de febrero, ¿sí? que implica un seguimiento de los datos hasta esa fecha. Y la proporción aproximada de personas infectadas que pasan a hospitalización no te voy a dar una cifra precisa porque no lo puedo ver exactamente, están cercanas al 8%. 8%. Según esas estimaciones. ¿Sí? Las personas que pasan de hospitalización a UCI están cercanas, de todas las que se hospitalizan, las que pasan a UCI están cercanas al 28%, según las estimaciones hasta. Y en cuanto a personas que pasan de UCI a fallecidos, podemos hablar de una, según estas estimaciones, una proporción que está un poquito por encima del 20%. ¿Sí? Y en cuanto a personas que pasan de estar hospitalizadas a fallecidos, la cifra estaría cercana al 3%. ¿Eso es un poco, Guillermo, lo que teníamos al inicio de la pandemia o cambió radicalmente y empezó a acelerarse ese ritmo en un momento determinado? Nosotros tenemos números un poco ligeramente diferentes, ¿verdad? Los que entran a terapia intensiva, mortalidad un poco mayor, los datos que tenemos. ¿Cuáles son los números? 40 más o menos por ciento de los que entran a terapia fallecen. Hay terapias que es más alto, hay terapias que es más bajo, pero ese es el promedio nacional. 40%. Más o menos. Sí. Eso sería pasando por hospitalización y luego, porque Sí. ahí estamos separando eso, de lo que Bueno. pasamos. Y
Y el porcentaje en líneas generales se mantiene bastante estable. O sea, si comparamos por lo menos desde octubre, noviembre del año pasado a lo que ocurrió ahora, no hay mucha diferencia en la proporción. El número absoluto sí es más. El tamaño de la epidemia es otro y las proporciones se mantienen, efectivamente. Y mirando esto, y sumado a lo que decía hace rato Guillermo Leticia, él habla de una deuda histórica. Recuerdo cuando habló de esa deuda histórica, se armó un escándalo. Y hay gente que parece que hasta quiere negar eso, ¿verdad? Negar la realidad por una cuestión que uno dice, pucha, hay gente que se está muriendo, hay gente que dice, no, esto no existe. Vos planteabas que Paraguay tiene un enorme déficit en materia de infraestructura y hay gente que se enoja y piensa que es una cuestión personal o que va contra alguien en particular. Y hay responsables en general, históricos en este país, claro que sí. Pero cuando dice Guillermo, mirando estos números que plantea Pastor también, y si fuera esa necesidad la de terapia, de camas de internación, ¿cuánto más podemos crecer en camas de terapia intensiva y qué proyecto hay para crecer en terapia? Bueno, esa es una situación bastante compleja porque realmente nosotros desde el inicio dijimos tenemos que crecer mucho para poder llegar a un número mínimo aceptable para lo que necesitamos en el país sin pandemia. Con pandemia empezamos con 308 camas de terapia intensiva, hoy tenemos 715 camas. Es muchísimo para crecer en un año. Le forzamos a nuestro propio sistema a expandirse, se compraron equipos, se fortalecieron, se capacitó personal no intensivista para que pueda trabajar con los intensivistas, porque ahí está nuestro principal problema. Intensivistas en el país que están dentro de la sociedad somos 194 y unos 30 más que no están en la sociedad. O sea, no hay más. Entonces, si ustedes me preguntan cuánto más podemos crecer, ya no podemos crecer más, excepto las estrategias que estamos utilizando de, digamos, dejar uno o dos especialistas en un servicio y los otros trasladarlo a otro servicio y que trabajen con no intensivistas. Pero la calidad de atención, ahí está el cuide de la cuestión. El doctor Sergio Zanotti, conversando con nosotros aquí en Telefuturo, desde Houston, decía, el nivel de ocupación de camas de terapia está asociado con la mortalidad. Si una terapia tiene el 25% de sus camas ocupadas por COVID, la mortalidad oscila entre el 25 y 30%. Si esa ocupación sube al 75%, al 100% o más del 100%, que ocurre en muchos casos, la mortalidad sube a más del 60%. Parece una trampa, ¿verdad? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Aumento más camas de terapia? ¿Bajo la calidad pues no voy a tener la cantidad suficiente de profesionales? O como dicen otros, no tengo otra salida y tengo que darle terapia a ese paciente porque igual va a morir esperando una cama de terapia y sería mejor tenerlo en una cama con el requerimiento que tiene para tratar de disminuir un poco el porcentaje. De esa trampa, ¿cómo salimos, doctora? Y estamos trabajando en eso que dice el doctor, es totalmente cierto, porque te doy un ejemplo. Nosotros tenemos 715 camas de terapia y las 95 que son salas de reanimación, que son aparte, sí, ¿verdad? La mortalidad es muy superior en ese número de camas. De terapia. De salas de reanimación. Salas de reanimación. Claro, y es a lo que voy. O sea, a lo que estamos diciendo de que si no tenés el personal totalmente entrenado para este tipo de patología, aumenta la mortalidad, es la realidad. Entonces, podemos crecer, tenemos equipamientos para crecer. Tal vez darle a la persona una muerte digna. Si no es lo mismo morirte por falta de oxígeno que morirte sedado, sí, y sin esa ansiedad alrededor. Todos esos puntos tenemos que analizar. Estamos en proyección de crecer más, 30 camas más, y hasta ahí de ahí no vamos a poder crecer más, porque no tenemos la capacidad médica instalada, no tenemos más especialistas en el país. Los que están al tope de trabajo
están cansados, no salen de vacaciones, no pueden descansar ni siquiera 2, 3 días. Entonces, ese también es, nosotros, cuando hablamos de nivel médico, es un estrés triplicado para la gente que está en los hospitales. Yo tengo colegas que y fallecen y se enferman los compañeros de trabajo, y el estrés es terrible. Y llega un momento en que vamos a decir, dentro de un año, ¿cómo van a estar estos especialistas? La calidad de atención disminuye cuando el que te está atendiendo está cansado. Qué fuerte lo que dice la doctora Pintos cuando habla de pacientes que van a fallecer indefectiblemente. ¿Qué camino tomar? Que mueran por falta de oxígeno, con lo que eso implica, o que eventualmente se les dé una muerte digna. Un tema del que no se habla en Paraguay. O sea, uno habla a veces de muerte digna y se genera un escándalo, pero es una realidad. Pero es una realidad, y una realidad que exactamente la gente no quiere hablar de eso. Pero tenemos que ser realistas y eso ocurre. Yo tengo ejemplos de familiares que nos llaman y me dicen, mi papá se está muriendo y satura 70. ¿Y qué hace en tu casa? Le digo. No le quiero... Ayer me dijo una hija que no le quería llevar al hospital porque no quería que tenga contacto con otros COVID, porque pensaba que eso le iba a complicar a su papá. O sea, seguimos teniendo esos pensamientos. Parece que la gente no lee, no se informa, no llegan los mensajes. Eso, doctora Pintos, eso es educación. Este país tiene un gran problema de toda una generación que está condenada producto de una dictadura que vivimos en Paraguay y que relegó a lo más lamentable que uno pueda imaginar el nivel de educación. Esa es una realidad que hay que admitir. O sea, Paraguay, y podemos remitirnos a cuando empieza, doctor Sequera, la campaña de Yodito en Paraguay, y uno puede decir, che, acá empezamos mucho más tarde que el resto. ¿Y por qué empezamos tarde? Y por los mismos prejuicios y porque nos cerraron la posibilidad de educarnos y por tener una calidad de educación digna. Pero es educación. Saber de qué manera voy a reducir el nivel de contagio, eso es educación. Es educación saber cuándo me tengo que ir a un hospital también. Pero, ¿qué garantías tengo, doctora, si yo sé que si saturo 94, ya me tengo que ir a un hospital y no esperar que un día sature 90, pase toda una noche, voy a amanecer 80 y después paso unas horas más y voy a tener 70 y ya va a ser irreversible y me van a tener que llevar a terapia con suerte, pero no voy a sobrevivir? ¿Qué garantías tengo que si voy a un hospital saturando 94, voy a tener la atención que tengo que tener en ese momento para evitar agravar? Porque si voy al hospital y me dicen, ah, no, Tere tiene 94 de saturación, anda nomás a tu casa. Yo no estoy exponiendo a Tere a la posibilidad de que mañana, porque yo tenía la posibilidad de atenderle y no le atendí, o porque tenía pacientes más graves o lo que fuera, le envié a su casa, no va a venir más grave ya probablemente. Y hay casos que van a volver más graves probablemente, pero hay muchísimos más casos que no. Porque es distinto cuando te atienden, te dan un soporte, te hacen una radiografía y ver, por ejemplo, Tere, se ve su placa que está fea. ¿Sabes que Tere, mejor saturas 94 te quedas? O ves su radiografía, satura 94 pero no tiene a nivel pulmonar nada. Entonces Tere puede volver a su casa y esperar. Si tiene otros síntomas, que vuelva de nuevo. Y se va con un plan. Y se va con un plan. Vas a venir si esto, vas a empezar a tomar esto, cualquier cosa volver otra vez si tenés esto. Ahí está la diferencia. Es por eso que insistimos. Hay tiempo para dar esa atención en los hospitales. Siendo honesto, pues, yo puedo dibujar un esquema y decir, va a ir Tere, va a saturar 94, le van a mirar la placa y le van a decir, vos estás en estas condiciones, podés irte a tu casa, no te preocupes ahora por la saturación porque vimos tu radiografía de tórax o tu tomografía y está bien. Entonces puedo aguantar. O en la realidad es apagar incendios y muy probablemente ver al estado grave que pueda llegar ya cuando llegue. Y en los hospitales se dividen, en las urgencias están dividiendo en las urgencias y en los consultorios de urgencia. Y en los consultorios de urgencia sí le van a dar esa atención. Ahora, en los que llegan a la urgencia normal, a la sala de urgencia ya son los que llegan muy graves. El que llega, por eso hay al llegar al hospital está el RAC, donde se le recibe al paciente y ahí se define. Tere satura 94, va a consultar.
Guillermo satura a 85, tiene que irse a la sala para ponerle oxígeno. Hay que ir a los hospitales. Doctora, a propósito Sí. del tema de terapia intensiva fundamentalmente, porque es lo que más nos está preguntando la gente. Usted habló de 715 terapias de unidades de terapia intensiva y una fila larga, porque cuando todos los días estamos informando tantos pacientes, tantos en terapia intensiva, decimos y 150 en espera. ¿Cuál es el criterio, cuál es el protocolo que se aplica para decidir esta persona se libera una cama de terapia intensiva, esta es la siguiente? Porque hay varios amparos a favor de los pacientes, entonces esos que tienen una resolución judicial pasan al frente dejando de lado al resto. ¿Cuál es el criterio para que esa cama que se habilita por el fallecimiento de uno o por el alta de otro paciente pueda ser ocupada por quien está en la fila? Mira qué suerte que me preguntaste eso, Tere, porque hay, para poder explicar, para que se entienda. Sí. Nosotros tenemos las camas de terapia intensiva del sistema público, las camas de terapia intensiva del sector privado que están en convenio, que son 120 ahora aproximadamente. Y ahí tenemos dos tipos de ingresos a terapia intensiva. Las que ingresan por el convenio normal, que son las que están en cualquier hospital público, y necesitamos terapia intensiva, el paciente necesita el más grave, es el que tiene criterio más rápido de ingreso, el más grave. Entonces, te dice, yo tengo un paciente que está saturando 40 y por favor intubale y tenemos lugar en tal hospital, llévale ahí. Ese es el trabajo que hace el sistema de referencia y contrarreferencia. Ahora, tenemos otro grupo de personas, como me estás diciendo, los amparos. Tenemos 115 aproximadamente amparos, Sí. pero los amparos son de personas que están en los hospitales o están en el privado y no pueden pagar y piden pasar a un público. La diferencia es que esas personas que están en el privado ya están siendo atendidas. No es que hay amparos de personas que estaban en las urgencias y era para terapia, son escasísimos. Los amparos son por cuestiones monetarias, no son por cuestiones de vida. Entonces yo siempre digo, si vos tenés un paciente que está en una urgencia y necesita terapia intensiva, y tenés el otro con tu amparo que ya está en una terapia intensiva y que está siendo atendido, no le van a dejar atender porque no paga. Igual se le tiene que atender. Entonces, obviamente le vas a meter al que corre riesgo su vida. Esos son los... Y ahora con el sistema de la ley, tenemos más de 600 notificaciones ya por el tema de la ley, para costo cero. Eso son todo a nivel privado. Ahora, doctora, mucha gente nomás piensa, y no suele ocurrir muy comúnmente en prensa, te llaman y te dicen, nosotros estamos esperando hace 2 días terapia. Sin embargo, vino otra persona y ya le dieron, Entró. ¿verdad? El criterio no es el orden de llegada, entonces. Mira, tenemos varios... me pasa que es muy dinámico y complejo en el sentido de que ahí sí, en esos carteles que están pueden ver las solicitudes nuevas y las solicitudes de pacientes reiteradas. que están, los reiterados que están en salas de reanimación. ¿Cómo está tu paciente? Mi paciente está estable, está saturando bien, su presión está tanto. Entonces, el que llega, satura 40, está inestable, metele a esa terapia. Esa es la dinámica. Y la edad no es un criterio, porque de repente mucha gente dice, bueno, no, mi abuelo tiene 80 años, necesita terapia, pero hay otro joven de 28 años y le dan al de 28. ¿Eso forma parte del protocolo? No, la edad no forma parte del protocolo, pero te pongo un ejemplo. Si yo tengo, hay gente que tiene 80 años y que está súper bien. Entonces tiene todo el derecho del mundo a entrar a terapia intensiva también. Pero cuando llega una gente, por ejemplo, una embarazada de 18 años con COVID, y está saturando mal y todo, de repente ahí se le busca la vuelta. La edad, la gente cree que la edad es un criterio. Ayer justamente le metimos a un abuelo de 96 años a terapia intensiva. 96. 96. Pero era un señor que se sentaba y leía sin anteojos. O sea, la calidad de vida también es importante. Y ahí incluye muchísimo el criterio médico. Perdón, sí.
Sí, no, si agotamos el tema terapia, me gustaría ir a la instancia para no llegar a terapia, que es precisamente la vacuna. Y para ir cerrando el tema terapia, por lo menos de mi parte, el porcentaje de gente que está ingresando a terapia sigue siendo de adultos mayores, de gente de más de 70 años para arriba, o hoy en día se mantiene esa tendencia que teníamos en marzo, que había gente mucho más joven. Se mantiene y disminuye inclusive. Disminuye. La mortalidad es más alta en mayores de 65, pero el ingreso a terapia tenemos entre 18 y 50 años nuestro principal número de pacientes en terapia intensiva, y eso hace que se prolongue la estadía en terapia intensiva. O sea, hoy en día tenemos más gente de 18 a 50 años en terapia intensiva que mayores de 70. Sí, con seguridad sí. Pero los que ingresan mayores son los que más fallecen. Ahí está la diferencia. Doctor Sequera, ¿cómo está impactando? Yo le quiero pedir un segundito a los compañeros, porque estamos haciendo un ruidazo que yo no escucho ni lo que me dicen acá siquiera. Un segundito por lo menos, porque si no va a ser medio complicada la charla. ¿Cómo está impactando la vacunación en el personal de blanco? Que es el parámetro que hoy tenemos como para decir, ¿funciona, no funciona, está dando resultados o no está dando resultados? El personal de blanco que se vacunó es un personal que está recontraexpuesto, todos los días está mirando pacientes con cuadros gravísimos de COVID, es personal que está en terapia, es el personal que reportábamos con casos que no se podían parar en un momento determinado. Veíamos todos los días otro personal de blanco fallecido, otro personal de blanco. ¿Qué impacto tiene la vacunación en ese sector en particular hoy, después de cuánto tiempo de vacunarse con el plan completo, doctor? Sí, estamos bien. El personal de blanco es para nosotros un poco el centinela de lo que ocurre, lo que va a ocurrir con la pandemia mismo y con la vacuna con respecto al resto de la población. Porque es el personal más observado, tenemos los datos, es el personal también más consciente de tener y tiene más acceso a hacerse el test, sabe cuándo hacerse, nos reporta. También la gestión de recursos humanos también es muy importante que nos reporten. Todo eso da una infraestructura para que podamos observar bien qué ocurre en esa población. Y generalmente nos anticipa un aumento de casos en el personal de blanco, anticipa en un par de semanas más o menos el aumento de casos en la comunidad. Eso es muy interesante. ¿Y dónde se contagia el personal de blanco? De 100 personas de blanco que tuvieron COVID, el 7-8% nada más se contagia en la atención médica como tal. Después hay un 7-8% que se contagia en el hospital, pero en los momentos de descanso. Ya sea al dormir, en la guardia durmió con un compañero que está también en la misma habitación, no tiene una buena ventilación en la habitación, todas esas cosas tenemos que revisar, ¿verdad? Y era positivo, al día siguiente se entera y ahí contagió a los compañeros, ¿verdad? O en el momento de la comida, ¿verdad? El 80% restante se contagia el personal de blanco porque tiene una vida de comunidad también. Claro. Se contagia con su familia, se contagia en los entornos sociales, ¿verdad? Entonces, por eso es centinela un poco lo que ocurre en la comunidad. Y ahora estamos viendo un fenómeno muy interesante. Proporcionalmente, históricamente, el personal de blanco, si nosotros veíamos los casos en la comunidad, al principio de la pandemia, 1 de cada 4 casos o 1 de cada 5 era personal de blanco. Allá estoy hablando de hace un año. Eso fue bajando y hoy tenemos un global general de 4.1, 4.2 por ahí. De todos los casos que tenemos en el país es personal de blanco. Pero si hacemos por semana, estamos viendo un descenso muy importante. Y principalmente desde el inicio de la vacunación, ¿verdad? Hay que tomar con pinzas también esos datos, hay que seguir observando. Por ahí lo que estamos viendo es también un mayor número de casos en la comunidad, el personal blanco ya tiene una inmunidad de rebaño. Bueno, podemos romper también esa hipótesis, pero son números muy interesantes que nos muestran que proporcionalmente el número de casos, aunque en número absoluto hay muchos personal blanco hoy con COVID. Lo bueno es que cada vez son menos graves y cada vez hay menos, ¿verdad? Lo vemos eso comparando un poco con el resto de la población, ¿verdad? Hablando de vacunación, está nuestro compañero Freddy en vivo desde la Secretaría Nacional de Deportes. Hemos visto, lamentablemente, días anteriores, Freddy, muy poca gente, poquísima gente de hecho. No sé cómo está hoy, que es sábado, de por ahí la gente tiene más tiempo como para llegar a un vacunatorio. ¿Cómo está la cosa por ahí? Buen día, señor.
Muy buenos días, Santiago, y me hubiera gustado decirte sí, muchísima gente en este lugar, pero no, Santiago, a lo sumo. Voy a contar los vehículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vehículos están aquí en la cola para vacunarse, y esto es la parte del autobat. Luego, la parte peatonal es prácticamente lo mismo, Santiago. Muy poca gente llega a vacunarse el día de hoy aquí en la Secretaría de Deportes. Muy poca gente es la que está, pero bueno, el flujo al menos es constante. No es que hay una cola larguísima de vehículos, pero digamos que hay una rotación de vehículos de manera permanente, Santiago. Pero el movimiento es escaso en comparación a lo que deberíamos estar viendo en una jornada de sábado. Mucha gente dice, el único día que tenía era sábado, no me habilitaron los vacunatorios. Sin embargo, no estamos viendo ese movimiento intenso, Freddy. No hay un movimiento intenso, Santiago. Como podés ver, son pocos los vehículos que están ingresando. Por supuesto, esto es rotativo, grupos que vienen, que van permanentemente, pero no tenemos la fila de vehículos que sí teníamos los días anteriores repentinamente, Santiago. Bueno, ojalá realmente podamos revertir esto. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Cuál es Gracias, Freddy. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes del por qué sucede esto? ¿Por qué la gente no va? ¿O porque elige vacuna? Si elige vacuna, ¿por qué elige? ¿Cuáles son los temores que hay que derribar? Si es que ese fuera el problema. Porque ahí es donde hay que intervenir si fuera ese el problema. Tan fuerte pega la campaña anti que la pro no está generando lo que debe generar. La gente fue y no quiere repetir su ida porque una vez se fue y tuvo que formar una fila de 14 horas sin que le alcance una vacuna. ¿Por qué sucede esto? Nosotros tenemos unas encuestas que estamos haciendo a la gente que se inscribió, ¿verdad? Y no se fue. Y las personas que se inscribieron y no se fueron y nos dicen que sí se quieren vacunar, que es la gran mayoría. Pues hay un grupo pequeño que se inscribió, seguramente le escribieron, ¿verdad? Eso, no quiero saber nada de la vacuna, todo un invento. Hay un grupo menor, ¿verdad? Mucho menor, menos del 10% de los encuestados. Es un universo más o menos de 500 llamadas que hicimos a personas que dejaron, se registraron y no acudieron. Entonces, un 78-80% creo que eran los que sí se quieren vacunar inmediatamente y no pudieron ir. Y lo principal es, varios de ellos están encamados. Está como en primero. En segundo lugar está gente que no tiene cómo ir. Sí, me inscribí, me ayudaron a inscribirme, pero no tengo cómo ir. Me queda mal, me queda lejos, no sé cómo ir, no sé cómo llegar. Por eso insistí ayer en la conferencia, organizarnos, ¿verdad? En el barrio, ¿verdad? Busquemos nuestros abuelitos, ¿verdad? O los adultos mayores que están en la comunidad y ofrezcamos maneras coordinadas y de barrio y para resolver este tipo de problemas. Es una necesidad. Eso están las dos primeras respuestas son esas. Después hay un grupo que dice que está alrededor del 15% más o menos, que dice, sí me quiero vacunar, pero todavía no. Que prefiere esperar, cuando le preguntamos por qué esto, quiere ver un poco cómo va la vacuna, si sobreviven los que se vacunaron, ¿verdad? Hay que ver si ese sobrevive después. Hay que ver si llega el momento de la vacunación. Es un fenómeno muy interesante. El tema de la vacuna, hay una encuestadora acá nacional, nos mostró los resultados de manera preliminar y creo que en los próximos días va a mostrar muy interesante. Ya habían hecho lo mismo en diciembre sobre cuestiones de vacuna y ahora a finales de abril, principio de mayo también cerraron una encuesta muy interesante. Y se ve, por ejemplo, el fenómeno. En diciembre había un 50% de personas o más, 50 y pico, que no quería vacunarse en Paraguay. Que sin ser negacionistas ni nada, sino que no confiaban en las vacunas. Eso prácticamente se redujo de manera muy importante últimamente. O sea, esto es dinámico, ¿verdad? Tiene un componente comunicacional y de educación al respecto muy importante. La gente se va aceptando de a poco. Esta semana tuve una reunión con líderes de comunidades indígenas. Hay muchas comunidades indígenas que no quieren saber nada de la vacunación, otras comunidades sí. Y me decían, nosotros, a diferencia de los no indígenas, me decían,
creemos, nosotros en nuestra comunidad hay mucha gente que nos cree, ustedes los no indígenas sí. Y yo les mostré los datos, ¿no? En los no indígenas también hay muchísima gente que nos cree, no es una cuestión así cultural ni nada de eso, es un proceso de adaptación, es un proceso, cuando viene algo nuevo, principalmente lo negamos, ¿verdad? Y hay un proceso, y le conté lo de la encuesta, cuando uno va viendo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, que la gente se está poniendo, que las curvas van cayendo, que hay menos casos, eso a poquito va entrando comunicacionalmente a través de los periodistas, ustedes, ¿verdad? Que entran sin permiso en nuestras casas, y llega ese mensaje, ¿verdad? Y es una manera de ir convenciendo, ¿verdad? Y yo creo que para las comunidades indígenas más aisladas tenemos que hacer una campaña comunicacional fuerte con respecto a todo lo que son las radios comunitarias, ¿verdad? Que comenten ellos también su experiencia, no son negacionistas del virus, todos prácticamente ya entienden de que es algo real. Es muy difícil en algún contexto también el cuidado, pero bueno, pero la vacunación todavía en algunas comunidades indígenas y no indígenas está difícil. Pero ¿por qué se estancan tanto en las franjas etarias? Porque ahora, por ejemplo, yo en particular estoy recibiendo varias preguntas. ¿Cuándo van a bajar? ¿Cuándo los de 50? ¿Cuándo? Porque hay muchísima gente de 65 años que no se quiere vacunar, no se va. Ya tuvieron su oportunidad. ¿Por qué tantas semanas para una franja etaria? Y es más, ahora vamos a bajar a 62 años o a los que nacieron en 1959, que tampoco probablemente sea una apertura muy grande. ¿Por qué se estancan en cada edad? Porque los cálculos se hacen en base a la gente que se anotó al registro. Y si vos tenés registrados 100.000 personas, voy a dar un ejemplo nomás, tenés que prepararte para esas personas. Y tener 80.000 vacunas nomás. Entonces ahí vos debes poner hasta el 61, los de 50 pues tenemos luego 62. Tienen que olvidarse por lo menos por ahora, ¿verdad? ¿Por esta semana? Por esta semana. Una semana y después, ahora baja, porque la cantidad de personas en esta franja etaria es mayor. Entonces baja solo 3 años. Y vamos a vacunar, ojalá vayan todos los que tengan la edad a vacunarse ahora. Y después va a bajar otra vez, ahí va a bajar hasta 50 por lo menos. De la franja ahora actualmente estamos en 65, de 65 a 70. ¿Ustedes recuerdan cuánta gente se inscribió y de esa gente que se inscribió, cuántos se vacunaron? Yo te doy un número, creo que eran como 65.000, 110.000 inscriptos. Para y cerrar, se fue menos de la mitad, es la Menos realidad. de la mitad Menos de los la mitad. inscriptos se fue. Sí. para cerrar, una acotación y después una última pregunta para Pastor. Me pregunta la senadora de Siremasi, ¿y cómo uno se organiza para ayudar? Mucha gente quiere ayudar a esos encamados, pero si no dan lista de quiénes son, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Hace 2 semanas que se está insistiendo con lo mismo, pero se comunicaron con alguien, con la pastoral, o hicieron un pedido formal para realizar ese tipo de recorrido. Yo pedí la lista de mi barrio y de 2 más que están cerca, y no hay lista o contacto para algún tipo de ayuda. ¿Cómo saber a quiénes asistir si no sabemos quiénes son los inscritos? La gente de la 18ª, que es área capital sobre todo, que es donde tenemos los mayor número de abuelos y gente encamada, ellos están trabajando en brigadas. Hay 15 brigadas y otras 5 más que están, digamos, recorriendo los lugares, y hay ayuda de la CEN, hay ayuda de la pastoral también. Se está trabajando, pero es lento, porque tenés que ver todos los de un sector, tu frasco abrir, el tiempo que dura, entonces es un proceso lento. Pastor, el peor escenario nos pintaste, pero yo me rehúso al solamente pintar ese peor escenario, y me gustaría mirar, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿O cuándo vamos a tener el escenario de tranquilidad y de respiro de nuevo? ¿O eso es improbable que suceda mientras no avance masivamente el plan de vacunación? Bueno, desde un punto de vista teórico, los componentes que marcan la dinámica de la epidemia están en mayor medida en la tasa de contagio. Esa tasa de contagio uno puede componerlo en tres magnitudes. Una de ellas se asume que es la estacionalidad, que todavía no está bien claro el papel que juega, porque pocas estaciones pasamos recién, son dos años de observación, ¿sí? Y de cierto modo hay cierto grado de evidencia de que las estaciones del año, primavera, otoño e invierno, marcan una dinámica, contribuyen en esa tasa de contagio. Luego hay otro componente que es la probabilidad
de contagios entre personas. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de controlar esa probabilidad de contagio para reducir esa tasa? Utilizando tapabocas eficientes. Si en la casa hay una persona que posiblemente es sospechosa de tener coronavirus, esa persona toma una actitud de distanciamiento físico con respecto a sus seres queridos, empiezan a utilizar tapabocas porque tienen esa sospecha, recurren a realizarse el test para tener un diagnóstico temprano y evitar más contagios. Esas son formas de controlar esa probabilidad de contagio. Y otro componente es la tasa de contactos entre personas infectadas y personas susceptibles. Pero no hay forma de estimar un mes en el que, digamos, acaba de empezar a bajar la cosa. Las proyecciones a un largo plazo, con un grado de incertidumbre importante, porque hablé que hasta 30 días uno puede tener una tasa de error, digamos, aceptable, indican que deberíamos los meses de agosto, septiembre, tendríamos que empezar a bajar los números. La proyección del Helmetris, ellos asumen que nosotros vamos a empezar a usar. Es como un mensaje que nos están dando. Asumen que nosotros vamos a empezar a usar cuando estemos en una situación crítica, casi al 100% vamos a usar tapabocas, que sean efectivos, y también que va a haber una reducción importante en la movilidad. Y eso marca un ritmo de descenso en el país, dado que vamos a enfrentar una situación crítica. Gracias, Pastor. Gracias, doctora Pintos. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Guillermo. Gracias a usted y quiero agradecer al Pastor y a todo el equipo de investigadores, ¿verdad?, de diferentes universidades que están apoyando. Eso nos da a nosotros también un respaldo a todo lo que venimos haciendo en vigilancia y da gusto discutir con investigadores, ¿verdad?, este tipo de fenómenos. Así que bienvenido, Pastor, y a todos los investigadores que están ayudando.